Salamanca y su universidad juegan un papel clave en la historia de España y del mundo y en esa defensa de los valores humanistas. Y ha cumplido 8 siglos ya siendo una de las universidades más antiguas de Europa, junto con la de Palencia, que se fundó pocos años antes. Es un auténtico universo del pensamiento y del conocimiento. Sí, aquí se dieron la mano disciplinas como el derecho, la filosofía, la medicina, la retórica, la astronomía, la matemática o la música. En resumen, es un lugar único para explicar ese paso de la oscuridad de la Edad Media a la luz de la razón de la modernidad. Estoy deseando conocerla más a fondo. Hola, Luis Enrique. ¿Qué tal? Bueno, esta universidad tardó muchos años en construirse. Sí. ¿Cuál es el principio de la historia de la universidad? Bueno, pues el principio, como de muchas otras universidades europeas, es la escuela catedral. Lo que hay que distinguir es que una universidad en la Edad Media solo es universidad si tiene una difusión internacional de los grados, y eso no lo daban los reyes, lo daban los papas. Entonces, el papa que hace que Salamanca sea universidad internacional es Alejandro IV en 1255, o sea, desde 1255 es universidad. Antes, no vamos a entrar en complicaciones, era estudio general. El saber siempre está vinculado al poder y el poder lo financia. Entonces, en la fachada hay muchos niveles de poder. Están los reyes católicos, están los escudos de Carlos V y arriba está el poder del papado. Y entre todos esos elementos de la fachada destaca uno que viene a buscar todo el mundo, que es la rana. Pues sí, la rana está ahí subiendo a mano derecha y es una muerte o vanitas, que solía estar en muchos edificios renacentistas, indicando que debajo del esplendor está la muerte. Partimos de la fachada rica de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. Una muestra del mejor plateresco, el estilo que reproducía en piedra el trabajo en plata de los orfebres. Tras ellas, el zaguán, un espacio rematado con bóvedas góticas con claves, talladas seguramente por los mismos maestros que trabajaron en la fachada. Y a continuación, el claustro bajo de la universidad. Una secuoya roja preside el claustro de las escuelas mayores. Tiene algo más de siglo y medio de vida y se ha convertido en uno de sus símbolos más reconocibles. Las universidades como la de Salamanca se crearon para formar a funcionarios competentes al servicio del Estado. El objetivo humanista era transformar a la sociedad. Durante los siglos XVI al XVIII, esos licenciados acapararían los cargos más relevantes de los consejos, gracias a su formación en leyes y otras disciplinas. En uno de los laterales del claustro, el Paraninfo, la antigua Cátedra General de Derecho Canónico, presidido por un gran dosel cubriendo el estandarte que se remata con una cruz gótica, donada a los estudiantes de Salamanca por el príncipe Juan, hijo de los reyes católicos. Y a su lado, el aula Fray Luis de León, junto al aula Miguel de Unamuno. En sus orígenes, la universidad no tenía un edificio como tal, sino que las clases se daban en las aulas en torno a la Catedral Vieja y en locales alquilados. Hasta que en el siglo XV se comienza a construir el edificio de las escuelas mayores y a comienzos del siglo XVII se plantea la actual plaza que organiza los 3 edificios históricos universitarios. El patio de escuelas, una de las estampas más conocidas de Salamanca. En su centro, la estatua de Fray Luis de León, el que ha sido uno de sus profesores más ilustres. Hola, Mariano. Hola, Leonor. ¿Qué podemos destacar de estos 2 edificios? El hospital Y las escuelas menores. El Hospital del Estudio, que es una especie, pongamos por caso, casi como seguridad social de la época, ¿no? Ah, mira. Del siglo XV para los estudiantes y para el propio gremio universitario. ¿Y de las escuelas menores? De escuelas menores es un complejo que inicia su andadura, igual que el hospital, en los primeros albores del siglo XV, y que hace casi como un juego de espejos en lo fundamental con la fachada rica. Sí, son 2 portadas, que esta es mucho más pequeñita, pero que tiene elementos similares, ¿no? Bueno, una portada es casi como un elemento publicitario de la institución a la que pertenece, con el escudo imperial de Carlos V.
acompañándose en los laterales con el águila bicéfala también coronada. Y en la parte superior, sobremontando al del propio emperador, está la tiara y las llaves, es decir, las armas pontificias, y jalonándolas San Pedro y San Pablo, que son los garantes de la autoridad apostólica. Aquí está presente la monarquía y la el Iglesia, papado, ¿no? Que son quienes de alguna manera... Porque la universidad es real y es pontificia. Pues vamos a ver el patio. Adelante. Este es el patio en torno al cual se articula todo. ¿Qué salas tendríamos en torno a este patio central? Se corresponden en su mayoría con las disciplinas de las artes liberales. Estos estudios lo que llevaban era a capacitar al estudiante para el título de bachiller y posteriormente con este la consecución de los siguientes grados académicos. Este patio de las escuelas menores servía de punto de reunión a profesores y alumnos. Un espacio para consultar y resolver dudas. A este claustro daban las antiguas aulas donde se cursaban los estudios de bachiller, las enseñanzas menores de los estudios universitarios. Nos colamos por su estrecha fachada presidida por el escudo imperial de Carlos V. El claustro es una muestra de arquitectura gótica tardía típicamente salmantina. Este tipo de arcos fue utilizado igualmente en otros edificios de la ciudad como la Casa de las Conchas o el Palacio de la Salina. Si nos colamos por el suelo, llegamos hasta una de las antiguas aulas de aquellas escuelas menores. En ella encontramos una de las joyas de la universidad, el llamado Cielo de Salamanca, los restos de la impresionante bóveda mural con motivos astrológicos que decoraban la antigua biblioteca de las escuelas mayores. Estas pinturas permanecieron en el olvido durante más de 3 siglos, hasta los primeros años del siglo XX, cuando se descubrió que estaban ocultas tras la bóveda de la actual capilla de San Jerónimo. Medio siglo después, se arrancaron del techo en el que se encontraban, por la técnica del estrapo, para trasladarlas hasta aquí, donde hoy pueden ser contempladas como parte del museo de la universidad. Bienvenida al cielo, Leonor. Eso es. Por fin podemos conocer el famoso Cielo de Salamanca que, como hemos comentado, no estaba aquí, sino en la primera biblioteca. Efectivamente, cubría todo el espacio de la bóveda de la primera biblioteca, luego formó parte de la capilla y a mediados del siglo pasado se trasladó a lienzo, se arrancó de esos soportes y se expuso al público para que lo pudiera admirar en el estado en el que actualmente se encuentra. Están representando dentro de un sistema geocéntrico lo que son las estrellas móviles de las esferas inferiores, las constelaciones inmóviles de la octava esfera y la novena esfera en la que se encontraba Dios, rigiendo absolutamente todo dentro de ese sistema. Aula de Fray Luis de León. De Fray Luis de León. ¿Por qué es tan oscura el aula? Porque en la pedagogía del siglo XVI lo que había que hacer es desarrollar la memoria. Entonces no se permitía a los estudiantes copiar la clase. Volvían por la tarde a casa y durante 3 horas de memoria reconstruían la clase. Para cumplir esas 3 horas se vendían en las abacerías de Salamanca velas de 3 horas. Bueno, ¿y aquí quién se sentaba? Estamos en una sociedad de antiguo régimen donde hay privilegio. Entonces el privilegio en la universidad es graduarse. Entonces estos escaños altos son para los graduados y para los que eran bachilleres o licenciados, entonces se ponían aquí y están en alto. Pero lo que es democrático es que la universidad antigua no tiene matrícula, o sea, esa enseñanza pueden ir los nobles, pueden ir las clases medias y los criados. Y luego ahí está el púlpito donde estaba el catedrático. Bueno, está el catedrático y está también el que dirige las disertaciones. Si quieres, para explicarlo mejor, podemos acercarnos. Sí, sí. Bueno, pues aquí es interesante ver cómo este púlpito con un tornabot para difundir la palabra tiene dos asientos. Esto es porque toda la pedagogía de exámenes de la universidad es oral. Una cosa que es tópica es que Fray Luis, que lo metieron en la cárcel, bueno, lo metieron en la cárcel porque como las cátedras eran tan sustanciosas y económicas, había grupos políticos que luchaban por conseguirla. Entonces, en el caso de teología, luchaban los dominicos
contra los agustinos. Fray Luis era agustino. Entonces los dominicos hacen unos enredos, no voy a entrar en detalles, encarcelan a Fray Luis y cuando Fray Luis lo libera el rey, o sea, Felipe II lo libera. Entonces cuando vuelve, para quitar hierro, dirá la famosa frase, la dice en latín, decíamos ayer, o sea, como que no había pasado nada. Tiempo desde que... Pues bueno, la biblioteca de Fray Luis no la vamos a poder ver, No. pero sí la de la Universidad de Salamanca. Exacto. ¡Vamos! El Renacimiento se extendió allí donde el latín se consideraba una lengua culta, y gracias a la expansión de la imprenta. Artilugio que a España llega apenas 30 años después de que la desarrollara el alemán Johannes Gutenberg en 1440. Un invento que revolucionaría la cultura, las universidades y cambiaría la historia de la humanidad. La Universidad de Salamanca presumía de ser una de las más estrictas en lo académico. No había exámenes, tan solo una reválida al final de la carrera, una única prueba para mostrar todo el conocimiento tras 5 años de estudios. Llegamos al extremo opuesto, sobrevolando el aula de la columna y pasando por detrás de la capilla, para llegar a la escalera del conocimiento, otra de las joyas renacentistas de la universidad. Esta conduce a la biblioteca. Su primer tramo hace referencia a la juventud, a la vida jocosa. El segundo apela a la prudencia. En el último, el triunfo de la razón sobre las bestias. Una ornamentación que ha dado lugar a diversas interpretaciones y que repite la idea de abandonar los placeres terrenales para ascender triunfalmente a la sabiduría. Y pegada a la escalera, entramos en la capilla de la universidad. La que vemos ahora data de la segunda mitad del siglo XVIII. Si bien hasta comienzos del XVI tenía menos altura y ocupaba una sola planta porque en ella se encontraba la biblioteca. Una posición cargada de simbolismo renacentista, el conocimiento humano por encima de lo divino. Si nos elevamos, llegamos entre la cubierta y la bóveda actual al hueco donde se encontraba el cielo de Salamanca, que acabamos de ver en el museo. Cuando se derrumbaron 2/3 partes de aquel techo celestial, se decidió sellar este espacio, y así, oculto, ha permanecido durante siglos. Ahora estamos llegando a la capilla de la universidad, que el aspecto que vemos a día de hoy es una reforma del siglo XVIII, ¿no? Eso es, el aspecto es de esa reforma que va a llevar a cabo Gavilán Tomé allá por la década de 1761, pero que es la última de las adecuaciones del primitivo espacio litúrgico que tuvo esta universidad. Claro, porque lo que ahora mismo estamos viendo, esta bóveda, estaría cubriendo otra bóveda, ¿verdad?, que contenía una de las joyas de esta universidad, que es ese cielo de Salamanca. Efectivamente, esta bóveda barroca lo que hace es voltearse de unos 3,5 metros, 4 metros más abajo que esa bóveda que cubrió la primitiva biblioteca y cuyo espacio se integró después en esta misma capilla. Ajá. La biblioteca se construye, de hecho, sobre la capilla, de la misma manera que el conocimiento se construye sobre la revelación. Como se puede comprobar, ganaron los que eran partidarios de voltear la nueva bóveda, pero eso posibilitó que la antigua se conservara, Claro. hasta que, desgraciadamente, se derrumbó unos 2/3 de la misma en las obras de adecuación, conservándose únicamente el tercio que actualmente podemos contemplar. ¡Wow! Pero estamos saliendo al cielo de verdad de Salamanca, ¿eh? Ya te dije que son de altas alturas. ¡Qué bonitas vistas! Aquí estamos viendo la bóveda original de la biblioteca. Eso es, esa bóveda que se hace por los maestros moros Abraime y Yusuf. ¿Vamos por aquí? Adelante, por favor. Entonces, Mariano, ahora estaríamos llegando a la planta donde se ubicaba la biblioteca original. Bueno, de hecho, estamos entrando ahora mismo, vamos a pisar la bóveda de la actual capilla, la bóveda barroca. Este es el lugar original donde se encuentra
pues la mayor parte todavía de los pigmentos que restan del cielo de Salamanca, de ese arranque que se va a practicar en 1950. Salimos del emplazamiento original del cielo de Salamanca para volar hasta la sala central de la biblioteca, una de las colecciones de libros más completas de las universidades europeas. Alberga 60.000 volúmenes fechados entre 1501 y 1830, además de casi 3.000 manuscritos y 487 incunables, los primeros libros impresos desde la aparición de la imprenta hasta finales de 1500. Y si nos colamos justo detrás de la fachada rica, la biblioteca esconde uno de los tesoros más inaccesibles, la Sala de los Incunables, también conocida como la Sala de los Manuscritos, una auténtica cámara acorazada, con muebles del siglo XVII y pinturas inspiradas en la vida universitaria. Se abrió en 1774 con la intención de encerrar aquí, bajo llave, los libros prohibidos. Entre sus piezas más valiosas, el manuscrito más antiguo, un libro de horas del siglo XI, elaborado para la reina leonesa Sancha. En la sala de la biblioteca hay además dos enormes esferas, una celeste y otra terrestre del siglo XVIII. No me esperaba yo que una cámara acorazada fuera así de bonita. Bueno, pues es un espacio emblemático dentro de la biblioteca. Ahora mismo estamos justo detrás de la fachada. La fachada Aquí está la fachada plateresca. se construye en el siglo XVI, se solapa el edificio que ya existía, por lo tanto, la cámara que queda en medio sería donde nos encontramos. Y luego, bueno, a mí me parece que también llama mucho la atención este sistema de cajones que tenemos para guardar algunos de los manuscritos más importantes. Wow. Desde luego, esto va a ser uno de los regalos que me lleve por vida, haber estado aquí. Eso es un privilegio que lo hemos tenido unos pocos, no mucha gente. Pues con ese privilegio, después de descubrir que la Universidad de Salamanca fue y sigue siendo cuna del conocimiento, voy a seguir mi camino. Muy bien.